Muy bien, entonces comenzamos. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. A las personas que están mirando este video, me presento. Mi nombre es Luis Gonzalo Catalán Arenas, soy psicólogo clínico y fui asistente, tuve la fortuna de ser asistente y haber pasado el postítulo de psicología transpersonal. Eh, Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Antofagasta. Y es aquí donde también pude ser partícipe de esta gran experiencia que dirige aquí don Alejandro Celis, quien es el director del Instituto de Expansión y quien está a cargo también del postítulo, no solamente aquí en Antofagasta, sino en varias zonas del país. Así que le dejo la palabra a Alejandro. Antes de comenzar con las preguntas, si quisiera agregar algo más a lo que yo dije recién. No, tú eres una... Yo siempre te recuerdo, tú me regalaste un libro, digamos, tuyo, que tiene que ver con el agua y la tierra. Era un nombre muy sugerente, digamos, que tiene que ver con dónde has vivido y dónde vienes también. Muy bonito. O Muchas sea, me gracias. gustó mucho tenerte en el postítulo, a ti y a tu señora, la verdad. A Ivonne. Sí, justamente a través de ella yo me enteré de este postítulo. Ella fue un año antes que yo y vi el cambio en ella. Más que nada los cambios durante ese periodo de tiempo de ella y dije, no, yo tengo que estar ahí. Yo quiero estar y experimentar lo que ella llegaba contándome con tantas ganas. Se notaba mucho cuando ella iba al postítulo porque le gustaba mucho y yo me interesé ahí. Dije, no, yo tengo que estar ahí. Así que ahí me inscribí. Sí, Fue el un... grupo de ella era muy bueno, era entusiasta. Hay grupos y grupos, tú sabes. Cierto es. Y dentro de esto, Alejandro, preguntarle sobre la historia de los postítulos, desde cuándo están haciendo los postítulos y qué los inspiró. Mira, bueno, yo hice bastante docencia. Para mí me ha gustado siempre la docencia. Hice la docencia, hace muchos años, en el 75, en la Universidad de Chile, digamos. Después estuve en la Diego Portales, estuve en la Central, en la Educares, cuando existía la Educares, en fin, o sea, varias más, digamos. En esos tiempos ya de dictadura, ¿no es cierto? El sistema era profesor taxi, pues entonces tú ibas, hacías tus horas y te ibas, digamos, no como antes que eran jornada completa o media jornada, en fin. Bueno, pero siempre me ha gustado la docencia y, y en algún minuto, bueno, el tema universidad como que se fue acabando solo, o sea, fue menos motivante, menos, yo sentía menos conexión quizás con los alumnos o quizás, digamos, no estaban para lo que yo quería entregar. Entonces, cuando surgió el tema de los postítulos, que fue cuando se empezó a nacer todo el sistema de acreditación de psicólogos clínicos, en realidad yo lo vi como una muy buena posibilidad de tener gente por un tiempo largo. O sea, estos talleres de fin de semana, de qué sé yo, 3 días o lo que sea, o sea, son bonitos, digamos, y se pueden hacer grandes cosas, pero el ideal en realidad es tener a la gente, es fea la palabra, pero capturada, por decir, durante un tiempo largo. Porque los cambios cuesta que empiecen, digamos, a la gente eh, no sabe mucho lo que viene, ¿no? No sabe todas las posibilidades que hay dentro de lo que puede encontrar. Entonces se demora como en agarrar vuelo. Hay gente que al tiro agarra vuelo, que al tiro se motiva, al tiro que sabe a lo que viene. Pero la mayoría empieza como a tantear y en eso se demoran, como que se demoran en decidirse, ya me lo voy a jugar. Entonces, el ideal es tener a la gente por un rato largo, porque tú ahí puedes ir viendo cómo los cambios empiezan a pasar solos en realidad. Es muy bonito eso. Entonces, empezamos a hacer postítulos en el año 95, 96, cuando se implementó este sistema de acreditación. Eh,
Yo estaba con otro grupo de gente, pero en el 96, me parece, o 97, empezamos a hacer un grupo en Rancagua. Yo lo hice con Pamela Campos, digamos, en ese tiempo, que era una colega, una amiga. Y después empezamos con postítulos en Santiago. Al principio tímidamente, porque yo no me atrevía a hacer un postítulo en psicología transpersonal, específicamente, porque lo que yo enseñé en la Portales, por ejemplo, era psicología humanista y transpersonal, o sea, que era como un poquito más conservador. Ya de psicología transpersonal yo decía, no, esto es demasiado raro, la gente no lo va a querer. Pero nos lanzamos con esa, con Pamela siempre, digamos, yo creo que el año 97, en Santiago, que se llama Postítulo de Psicología Transpersonal. Y ya de ahí no paramos más, digamos, o sea, más adelante se incorporó Alice, quien es mi pareja, digamos, que hasta ese momento no había querido participar, y empezamos a hacerlo como más sistemáticamente. Después constituimos esto que llamamos el Instituto de Expansión de la Conciencia Humana, que es donde armamos una institución para impartir estos postítulos. Eso nos sirvió como para acreditarnos en ese tiempo como institución formadora de psicólogos clínicos, etcétera. Y de ahí no paramos más, pues, o sea, hasta el año 2005 justamente empezamos en Antofagasta, donde tú llegaste después, en Concepción, donde también simultáneamente Concepción y Antofagasta, después estuvimos en Punta Arenas, en Puerto Vara, ahora estamos en Temuco, en fin. Pero empezamos en el 2005 con tres simultáneos, digamos, que era Santiago, Concepción y Antofagasta. Wow, en un momento me imagino que en esos tiempos eh, la divulgación era diferente. Ahora tenemos todo lo que son las redes sociales. ¿Cómo lo hacían en esos tiempos? Por carta. ¿Cierto? Sí. Es divertido porque, claro, o sea, uno habla de cosas que eran muy familiares. Yo simplemente imprimía una especie de flyer, digamos, una de difusión y lo mandaba por correo, digamos, el viejo correo. En algún minuto o sea, empezó a llegar, masificarse. Yo me pierdo un poquito la fecha, pero en algún minuto, claro, se empezó a masificar el correo y uno tener computador y ya no era un lujo tan asiático, digamos, el computador personal. Y claro, ahí por el correo electrónico empezó a facilitar mucho las cosas, pero antes de eso ah, poníamos avisos en la Uno Mismo, la revista Uno Mismo, donde yo escribía en ese tiempo, mandábamos cartas, en fin, o sea, era todo un poquito más pionero. Ahora, con el tiempo, digamos, ni siquiera mandamos publicidad, a veces ponemos un aviso, digamos, en nuestro Facebook, que es Instituto Expansión, y ya con eso la gente ya no ubica. Además, el boca a boca corre bastante, digamos, justamente tal como tu señora te entusiasmó. Bueno, eso empieza a pasar, digamos, que la gente empieza a saber de. Y un poquito es lo mismo que ir al psicólogo. Tú no vas al psicólogo por qué sé yo, por publicidad, sino que alguien te lo recomienda. Y iba a decir, no vas al psicólogo por la página amarilla, pero eso es aún más antiguo. ¿Verdad que estaba en las páginas amarillas? Ha Claro. evolucionado mucho todo. Sí, yo coincido con usted en el sentido del boca a boca es mucho más poderoso porque da una experiencia ahí comunicada, directa, de la persona que pasó por eso, es Exacto, otra y cosa, ver lo sí. que le ha pasado a la persona y claro. Y como te digo, o sea, en un fin de semana tú puedes lograr muchos cambios, pero después se van. O sea, no es muy estable el cambio que ocurre en un fin de semana, digamos. Desgraciadamente, porque si no sería re fácil todo, ¿me entiendes? Pero a los seres humanos nos cuesta cambiar, entonces tenemos que estabilizar los cambios. Tenemos que, ojalá, quedarnos un rato largo en un ambiente que facilite que incorporemos las cosas que queremos cambiar. Entiendo, Eso es ideal. justamente. Por eso que los 2 años eran ideales. Sí, los 2 años, y tengo entendido que es postítulo, pero también hay diplomados. ¿Cuál es la Así, diferencia ahí? sí, correcto. Bueno, el postítulo es para psicólogos y el postítulo incorpora una supervisión de casos. O sea, tú llevas tus casos, digamos, y el supervisor en horas aparte, ¿no es cierto?, te orienta respecto a la situación que estás llevando con ellos. Y el diplomado, digamos, es para cualquiera,
incluso para psicólogos que no quieran acreditarse, digamos, que no quieran supervisión, por lo tanto, pero cualquier profesión, incluso una dueña de casa interesada en el desarrollo personal puede ir. El diplomado es prácticamente lo mismo que el postítulo, con la única diferencia que no tiene las horas de supervisión. El grupo es el mismo, tú te juntas con los psicólogos, lo que es muy bueno, que haya gente de distintas profesiones, muy bueno. Eh, bueno, y el tiempo es lo mismo. Ahora la gente, o sea, está menos, o sea, si tú te quieres certificar como clínico, bueno, te quedan los 2 años. Si no, bueno, te vas cuando quieras. Entiendo. En mi experiencia, al menos en el postítulo, a mí me agradó mucho que personas que no fuesen psicólogos o psicólogas estuviesen ahí porque Claro, daban una mirada totalmente distinta a lo que uno hacía. exactamente, no sé, muy bueno esa parte. Nosotros lo descubrimos luego. Al principio había como reticencia del colegio psicólogo, en fin, de que eso no era tan correcto, pero la verdad es que no hay ningún inconveniente, si en el fondo nosotros trabajamos en gran medida lo que es desarrollo personal, eso es lo que más nos interesa trabajar en la sesión. Y eso, digamos, puede trabajarlo cualquiera, pues si no es que, o sea, al contrario, los psicólogos necesitan un montón de desarrollo personal porque no lo hacen durante la carrera. Sí, eso yo creo que es eh, una de las grandes valores que yo pude obtener el postítulo, el trabajo sobre mí mismo, que Exacto, tiene que ver justamente, como usted explicaba, las primeras sesiones que teníamos postítulo, de lo que significa la palabra transpersonal. exacto, Y ahí usted también nos decía sobre el método experiencial. exacto. ¿Nos puede hablar un poquito más de ese método? Bueno, eso al principio a la gente le resulta muy raro porque no han tenido mucha experiencia con eso, ¿eh? Sobre todo los psicólogos. O sea, como que nos llenan la cabeza la universidad y no tenemos, no, no nos enseñan cosas básicas, o sea, cosas básicas como por ejemplo acceder a la intuición. La intuición nadie te habla en la carrera porque es una cosa tan inasible, tan misteriosa, que no es científica, ¿me entiendes? Entonces, no te hablan de la intuición y para mí la intuición es fundamental, es como que si el terapeuta no se guía por su intuición, digamos, anda perdido, o sea, así de importante. Entonces, el desarrollo personal es especialmente importante en esta corriente, porque en esta corriente tú eres, tú eres la herramienta para facilitar el cambio. No son las técnicas, no son tu escuela de pensamiento, no es una metodología, digamos, eh, científicamente elaborada. En ese sentido, yo no tengo ningún miedo de decir que no somos científicos de esa manera. O sea, somos científicos en la medida que no en la forma tradicional que se entiende la ciencia, como de, ¿no es cierto?, probar un método y verificar si funciona, pero sí, o sea, sabemos lo que funciona, eso sí, y lo hemos ido verificando, en ese sentido somos científicos, pero lo que funciona en este tipo de terapia es que tú te trabajes, es que tú trabajes tus dificultades, que tú trabajes tu timidez, que tú trabajes tu inseguridad, tu autocrítica, todas las cosas no te permiten ser todo el que podría ser, digamos. Todos nosotros tenemos un potencial tremendo, pero ese potencial tremendo está inhibido, ¿no es cierto?, por nuestro condicionamiento, por todo lo que nos pasó en la infancia, por, en fin, o sea, el condicionamiento social, o sea, que es muy potente, o sea, estamos todos de alguna manera acostumbrados, llamémoslo así, a que ya tuvimos ese condicionamiento, entonces cada uno se la arregla como puede, pero no es menor, o sea, o sea, algunas personas realmente son muy dañadas por su condicionamiento.